La luz del mundo y nuevas denuncias contra su poderoso líder actual, Samuel Joaquín, que podrían incluir delitos del orden común. Es por tanto un trabajo periodístico. No intentamos con él cuestionar tampoco a los miembros de esta iglesia. Cada quien sus creencias y muy respetables. Solo se trata de aportar testimonios. Nuevamente el Espíritu de Dios ha sido manifiesto entre nosotros. Se acerca y me dice, no tengas miedo. Dice, yo te voy a motivar. Se acercó, metió su mano en el frente del cierre de mi pantalón y comenzó a estimular mi pene. Me empezó a invitar a que lo bañara, que él era un rey, que él es un rey, que nosotros éramos el pueblo de Israel y que él era el rey, y que él, Dios lo había puesto como rey, y que ese rey necesitaba doncellas que lo bañaran, que lo talquearan, que lo perfumaran, que le platicaran todo lo que yo estudiaba, que él quería que yo le enseñara a él. Entonces yo siempre con el temor y la manera de que él me acariciaba, o sea, me tocaba, yo pensé que eso era malo, ¿no? Yo le indiqué que esto era un acto de homosexualismo, que él tenía a su mujer, y me dijo, pero tú cómo puedes hablarme si yo no soy un hombre como cualquiera, yo soy un siervo de Dios, yo soy un ángel. Lo que debes de entender es que los ángeles no tenemos sexo. En esas declaraciones que se presentaron ante los medios, lo que ellas denunciaban eran abusos que se han practicado durante muchos años por quien se atribuye el liderazgo de esta asociación religiosa, que es el pastor Samuel Joaquín. Les diremos a los hermanos jóvenes que nos levanten nuestros brazos, que queremos apoyarnos en ellos. Dios ha escogido este cuerpo. Que un carbón tomado, el altar espiritual de Dios, venga a quemar este cuerpo para purificarlo para su gracia santa, como lo ha hecho en elección santa. Y nuevas denuncias contra su poderoso líder actual, Samuel Joaquín, que podrían incluir delitos del orden común. Es por tanto un trabajo periodístico. No intentamos con él cuestionar tampoco a los miembros de esta iglesia. Cada quien sus creencias y muy respetables. Solo se trata de aportar testimonios. ¿Cuánto tiempo perteneció a esta religión? Desde 10 a 12 años, yo recuerdo estaba muy chica. Después, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué dejó usted esta religión? Pues porque el señor Samuel Joaquín Flores abusó de mí sexualmente. Y a raíz de eso fue cuando mis padres se dieron cuenta y toda mi familia me apoyaron y nos salimos de esa serie. ¿Cómo empiezan estos abusos? ¿A partir de qué edad usted es víctima de estas agresiones, de estos daños a su integridad física y moral? Pues este señor es una persona en realidad muy inteligente. Desgraciadamente su inteligencia la usa para mal. Desde que escoge a una de las víctimas o de las muchachas que le agradan, desde chica empieza a prepararlas. Nosotros cuando llegamos a esa religión, yo estaba a una edad como de 14 años, no, 12 años, y sin embargo a esa edad él empezó a mandarle personas que de ahí de su misma casa de él, que trabajaban con él, y ellas empezaban a mandar, él empezaba a mandarme regalos, que me traía de Europa ropa interior, como baby doll, ropa interior, que a mí se me hacía muy raro, que me decían, si Dios vino de España o de París y te trajo esto, y pues yo se me hacía raro, yo estaba muy chica y ese tipo de ropa ni la usaba, ¿no? Porque pues no iba conmigo, entonces yo decía, bueno, es un regalo que te trajo un perfume, y ya, pues yo se me hacía raro, pero para mí, como tenía poco tiempo en la iglesia, mi intención era estudiar y tenía muchas ilusiones por llegar a ser alguien. ¿En algún momento usted fue víctima de algún abuso? Claro, después de todo eso fui víctima de abuso por parte de él. ¿Cuándo fue y en qué momento? Fue en su casa de él, la casa que tiene por Jericó, que tiene salida por Esteban de la Torre y por la Glorieta Central, y en esa casa era donde después de todo me empezó a invitar a que lo bañara, que él era un rey, que él es un rey, que nosotros éramos el pueblo de Israel y que él era el rey, y que él Dios lo había puesto como rey, y que ese rey necesitaba doncellas que lo bañaran, que lo talquearan, que lo perfumaran, que le platicaran todo lo que yo estudiara, que quería que yo le enseñara a él. Y muchas veces me empezó a mandar llamar que él era mi padre, que mi padre solamente me había tenido, pero que el que me iba a llevar al cielo era él. Y que él me había escogido para que yo fuera una de las doncellas que lo atendiera, lo bañara, y incluso que había viajes que me iba a llevar hasta París para que le ayudara a escoger la ropa.
y que me iba, pues que yo era una mujer ejemplar y que él me iba a premiar. Y después yo vi de haberme llamado varias veces aquí en la mañana que no era solamente que él quería que lo bañara, sino que él quería otro tipo de cosas, porque él se pasaba mucho de listo, porque o sea, más que nada entraba uno completamente desnudo. Esta Magdalena era la que siempre me hablaba y ella era la que me ayudaba a desvestirme, y entraba uno completamente porque, no sé, el temor tal vez de que lleve uno algo, pero pues estaba uno tan inocente que uno no quiere ni pecar nada en contra de él, ni pensarlo siquiera. Él me volvió a mandar llamar. Entonces yo 3 veces me negué porque yo le decía que estaba enferma. A la cuarta vez ya muy molesta mandó a Magdalena a pedir mi casa especialmente por mí, que él urgía hablar conmigo. Le dije, y él dijo, ve y habla con él, dice lo que estás enferma. Yo fui con él, le dije, ¿sabe qué? Es que yo estoy enferma. Dice, es que tú tienes puros nervios. Dice, yo quiero que me bañes, pero él ya estaba molesto y desesperado. Entonces, en ese día me dijo, ¿me vas a bañar? Entonces yo me metí y siempre se sentaba en la tina. Entonces ese día me dijo, parado, me vas a bañar parado. Entonces yo estaba nerviosísima porque yo ya le tenía mucho miedo por ver sus actitudes de él. Entonces yo le empecé a jabonar y yo le jabonaba la espalda nada más. Y él me dijo, no, adelante. Y él quería que yo le agarrara el pene. Y yo no, yo estaba muy nerviosa. Entonces él le dijo a Magdalena Padilla, tú hazlo para que ella vea cómo debe de hacerlo. Entonces él se fue con ella, él se acostó y ella empezó a excitarle a él. Entonces yo estaba pues muy asustada, no sabía qué hacer, yo estaba parada nomás viendo, para esto, antes de siempre todas las veces que iba, me daban una bebida, y en esa bebida yo siento que iba algo de droga, o algún tipo de bebida muy rara, porque yo me sentía muy rara, y ese día mucho más rara que otras veces, muy entumida todo mi cuerpo, y como a la vez excitada. Entonces, ya que ella empezó a excitarlo a él acostado, entonces, él me dijo, fíjate bien cómo ella lo está haciendo para que tú también lo hagas, y pues yo estaba muy nerviosa, entonces él me dijo, ven. Entonces ya cuando lo tenía muy excitado, entonces él me dijo, ven. Entonces yo no me quería mover, entonces ella fue y me jaló para con él y me dijo, abre las piernas y párate en medio de con él. Y yo pues estaba y me dijo, hazlo, te estoy ordenando que lo hagas. Y pues yo me sentía muy mal de nervios, de entumida, de drogada, no sé qué tantas cosas sentía. Entonces me paré en medio de con él, entonces él me agarró de los brazos y me jaló fuerte hacia él y ella me empujó. Y fue cuando a mí me dolió muchísimo y yo me paré muy molesta, me paré muy enojada y fue cuando como que reaccioné, como que el mismo dolor tan fuerte, reaccioné y me molesté mucho. Yo ahí lo rasguñé y hasta lo cicatricé porque me molesté mucho. Y después me paré rápido y fui a la silla y yo ya me sentí un poco como menos entumido del cuerpo y me vestí. Entonces él se paró y me dijo, no te sientas mal. Dijo, no te imaginas el regalo tan grande que me has dado. Dijo, Dios te lo va a pagar. Dice, esto es una de mis debilidades. Dijo, esta es una de mis debilidades. Dijo, y lo mejor que tienes me lo has regalado a mí. A los 8 días me volvió a llamar, pero que yo ya trajera a mi hermana. Y fue como yo traje a mi hermana. Y yo dije, yo sé que ella va a ser mi salvación. Y ella fue la que ya empezó a hablar y dijo todo a mis padres. Ya fue cuando todo se publicó. Y ya fue ahí cuando empezó. Aquí en Guadalajara, como ellos nos empezaron a amenazar, él se paró y dijo que nosotros éramos unos impíos, que no creíamos en el cielo de Dios, que éramos de lo peor, que nadie nos hablara, completamente cortados. Todo el mundo nos empezó a amenazar de muerte. Incluso nos dijeron que uno de nuestros hermanos, el más chico, lo iban a desaparecer, nos mandaron decir. Y efectivamente, al poco tiempo, mi hermano en un accidente falleció. Y a mi hermana también la han amenazado mucho. A toda la familia siempre nos han estado acosando desde ese... ¿Por qué dejó esta religión? Bueno, quiero hacer mención del inicio. Yo nací en la iglesia La Luz del Mundo. Ahora el señor Samuel Joaquín Flores desmiente diciendo que no me conoce, que nunca ha salido de mí. Mas quiero recordar ahorita que es el momento. Él fue el quien me puso Moisés y en su momento diré el por qué él me puso este nombre. Nací como cualquier niño, compartí igual que los demás niños en la iglesia, pertenecía al corito de niños. Seguí creciendo, pertenecía al grupo de jóvenes, participé en muchos eventos sociales, religiosos y políticos dentro de la misma institución, pero cuando yo tenía la edad de 16 años, fui objeto de un abuso sexual. ¿Por parte de quién? Por parte de su líder máximo, Samuel Joaquín Flores. ¿Cómo fue que sucedió esto? Fue a través de una invitación que me hicieron a la ciudad de Puerto Vallarta por una mujer que trabaja ahí llamada Aidea Velar. Pedí permiso a mi padre y pues nos dirigimos a la ciudad de Puerto Vallarta. Para situarnos, ¿de qué fecha estamos hablando? ¿Qué edad usted tenía? Yo tenía 16 años, estamos hablando en el año de 1980.
más o menos como en el tiempo de diciembre, porque recuerdo que hacía mucho frío. Cuando llegamos a la casa de Puerto Vallarta, que se encuentra por la carretera costera de Puerto Vallarta a Manzanillo, llegamos a la casa y me indicaron que tenía 365 escalones. Quisieron representar un tanto muchas cosas como simbolismo. Cuando llegué a esa casa fui recibido por otras personas que ya estaban ahí. Me dieron un coco como bebida con, no sé, no tenía mucho sabor a coco. Lo que sí puedo asegurar que cuando llegué a la parte de arriba, donde se localiza la casa, mi pene sufría una erección. Mas sin embargo, con pena al caminar, llegué hacia Samuel Joaquín Flores, el cual en ese tiempo yo guardaba muchísimo respeto por su figura espiritual que él ostentaba. ¿Usted atribuye esta bebida que tomó a que sea algún tipo de estimulante? Hoy sí lo considero así, porque cuando él se acercó a mí, le dio una especie de sonrisa, pero una sonrisa muy diferente cuando tienes una alegría de un saludo. Y todo lo tengo como si fuera una fotografía. Cuando, después de haber saludado a él con el ósculo santo, es decir, besarle la mano y haberle agradecido la hospitalidad, él se retiró, se llegó la hora de comida y sirvieron langosta para todos. Él indicó que me sentara junto a él se sentó del lado derecho mío y yo me senté del lado izquierdo. Para todos era una reunión especial. ¿De cuánta gente estamos hablando aproximadamente? Pues había aproximadamente adolescentes, varones, un promedio de unos 5 o 6. Había más mujeres adolescentes, y entre ellas las que ya conocíamos como las que le servían al varón de Dios. Cuando estábamos ya a la hora de comida, él me indica que me siente con él. Yo me sentí el hombre pues más indigno, porque comer con el ungido de Dios, con el mismo Dios. El mes considero que debe haber sido diciembre, porque hacía frío y él se iba a preparar para la conmemoración del nuevo año. ¿Del año? Del 81. Sí. Pues nos subimos a ese van color café americano y nos fuimos por la carretera misma costera hasta llegar al río de Mismaloya. Se acerca y me dice: no tengas miedo. Dice: yo te voy a motivar. Se acercó, metió su mano en el frente del cierre de mi pantalón y comenzó a estimular mi pene. Yo me sentí confundido por la imagen que siempre tuvimos a él como un hombre moral, un hombre de buenas costumbres, un hombre que predica el amor de Dios. Y yo me sentí muy confundido, pero como siempre en la iglesia nos han dicho de que no debemos de juzgar a un varón de Dios, yo callé y también confundido. Posteriormente me bajó la ropa y siguió acariciando mi pene hasta que él se agachó y lo comenzó a besar. Después él se acerca quitándose su ropa, se agarra con su mano izquierda de la manija del ven y agarra mi pene, y me sentí el hombre más vil, el hombre más desdichado del mundo. Pero cuando él me vio, inmediatamente vio mi reacción y me dijo: ve al río a enjuagarte. Fui con lágrimas en mis ojos, y cuando ya regresé yo me sentía que no pisaba la tierra. Me sentía el hombre peor que una basura, y lo digo con mucha indignación. Y cómo me gustaría enfrentarme delante de él, porque no ha dado la cara a los medios, y lo hago públicamente. Cómo me gustaría enfrentarme a él públicamente y también con las demás víctimas, para que él desmienta todos estos sucesos. Nos regresamos y él me dijo: yo veo que tú te sientes mal. No debes de sentirte mal, al contrario, tú debes de sentirte un hombre, un joven muy agraciado, porque hoy has conocido los secretos de un hombre de Dios. Yo le indiqué que esto era un acto de homosexualismo, que él tenía a su mujer, y me dijo: pero tú cómo puedes hablarme si yo no soy un hombre como cualquiera? Yo soy un siervo de Dios, yo soy un ángel. Lo que debes de entender es que los ángeles no tenemos sexo. Podemos disfrutar de una mujer, podemos disfrutar de un hombre, y de esa manera nosotros descansamos. Yo estuve amenazado un promedio de 2 años, que yo no tenía que hablar nada de esto, que porque si lo hablaba, el hermano tenía muchas influencias en el gobierno, tenía mucho dinero y un pueblo que me quería linchar. Confundido, callé 2 años. Mas sin embargo, cuando mi hermana Marta me indica también que ella fue víctima
de un acoso sexual. Yo le creí inmediatamente, le dije, yo estoy contigo porque Dios está con nosotros. Creo que si esto es una verdad, debemos de externarla. Vamos a decirle a nuestro padre. Dice, no nos va a creer, nos va a correr de la casa, porque así ha pasado con muchas víctimas que le dicen a sus padres y los padres dicen que no es cierto, que él es imposible que haga eso. Entonces yo esperaba que mi padre nos corriera, más sin embargo cuando ya me acerqué a mi padre con temor le dije, padre, yo quiero hablarte de algo muy importante. Me dice, ¿de qué quieres hablar, hijo? Le digo, es que no puedo, padre. Dime de qué se trata, soy un amigo, veme como un amigo. Y me dice, ¿de qué se trata? Dije, no le voy a decir hasta que la familia no se ponga en oración y en ayuno, porque tengo temor a que pasen muchas cosas. Después me retiré, entré a la recámara y mi padre se acerca y me dice, dime de qué se trata. Cuando usted habló ya con sus padres, también lo sabía su mamá, su familia, ¿lo apoyaron? Es lo que voy a indicar ahorita. Me dice, ¿de qué se trata? Comencé a relatarle todo. Prácticamente casi no podía hablar, mi garganta se cerraba. Solo me abrazó y me dijo, yo te creo, hijo, y quiero decirte que hoy he comprendido tantas cosas que yo creía, pero siempre tuve temor a pensarlas por faltar el respeto al ungido de Dios. Dice, pero sé cauteloso. Vamos a ir con las personas que se han salido de la iglesia. Vamos a platicar con ellas, porque siempre nos prohibieron que platicáramos. Pero ahora vamos a ir, vamos a escucharlos. Y me indicó, no le comentes nada a tu mamá. Vamos a esperar cómo suceden las cosas. Inmediatamente fuimos con las demás personas. Y ellos con lágrimas de sus ojos nos narraban la decepción religiosa que tuvieron. Inmediatamente después de haber platicado con las demás víctimas, nos fuimos a la Ciudad de México a presentar la denuncia. Cuando llegamos ahí, vimos ¿cómo se llama? El repelo. ¿A dónde llegaron? A la Secretaría de Gobernación, a la dependencia de cultos religiosos, donde se hacen los registros a las iglesias. ¿Recuerda usted el nombre de las personas con quien...? No recuerdo el nombre, pero sí le voy a dar las características de una de las personas que nos recibió. En ese tiempo era, no sé si él era una persona que trabajaba como archivo o no sé, pero era un señor mayor, como de unos 60, 65 años, muy amable, y nos indicó con cierta tristeza que deberíamos de buscar la ayuda de un gobernador o la ayuda de un líder político fuera del país, que Samuel tenía muchas influencias y que teníamos que tener mucho cuidado porque también podíamos estar en peligro de nuestras vidas. Fuimos después a la Procuraduría General de la República y nos dijeron que ocupaban pruebas. Mi padre, muy molesto, les dijo, ¿qué quieren, que se repita la escena? ¿Quieren que vaya y tome fotos? Y aún teniendo fotos digan que son fotos preparadas. Nos venimos con mucha tristeza. Mi padre comenzó a enfermarse de la diabetes y a quedar muy enfermo, pero a pesar de su enfermedad siempre fue un hombre fuerte y siempre rechazando todos estos abusos. ¿Dejó de asistir definitivamente? Definitivamente dejamos de ir a la iglesia. Le prohibieron a nuestros amigos y compañeros de la iglesia que nos hablaran, que éramos impíos. Varios llegaron a escupirnos en la cara, mas sin embargo, con dignidad y firmeza, logramos vencer todo esto. Me da sentimiento porque no son ellos culpables, es el grado de fanatismo que ellos tienen, y hoy quiero ver por ellos, quiero que ellos se den cuenta realmente lo que sucedió y lo que está sucediendo. La luz del mundo hay nuevas denuncias contra su poderoso líder actual, Samuel Joaquín, que podrían incluir delitos del orden común. Es por tanto un trabajo periodístico. No intentamos con él cuestionar tampoco a los miembros de esta iglesia. Cada quien sus creencias y muy respetables. Solo se trata de aportar testimonio. Otro de los periodistas que han registrado en la prensa las denuncias contra algunos líderes es Salvador Guerrero Chiprés, reportero de La Jornada. Salvador Guerrero, ¿en qué consistieron los reportajes que usted publicó en el periódico La Jornada con relación a la Iglesia de la Luz del Mundo? Bien, esencialmente se trató de la síntesis de lo más sustantivo de una conversación que sostuvimos 2 o 3 reporteros con exmiembros de esta asociación religiosa que se llama La Luz del Mundo, 3 mujeres y un hombre.
Las 3 mujeres, por razones obvias, solicitaron, al menos a mí y a los otros 2 reporteros con los que yo estuve, que no se manejaran sus nombres, pero que ellas estaban dispuestas a declarar y ratificar sus opiniones frente al Ministerio Público o a cualquier autoridad competente. En el caso del varón se trató de alguien que es significativamente importante, porque él era el secretario general de la Federación de la Unión de Colonos en Provincia, que es el brazo político de esta asociación religiosa. Esta organización política ha tratado siempre de estar cerca del PRI, lo ha estado y le ha llevado votos, e incluso ha llevado a un personaje, miembro de esta asociación, a la Cámara de Diputados y que ha recibido algunas críticas que bien conocen ustedes y conocen otros medios. En esas declaraciones que se presentaron ante los medios, lo que ellas denunciaban eran abusos que se han practicado durante muchos años por quien se atribuye el liderazgo de esta asociación religiosa, que es el pastor Samuel Joaquín. Las denuncias fueron muy claras, fueron detalladas, se presentaron también casi simultáneamente por ustedes, también en el Universal. Se les dio seguimiento porque tienen varias vertientes y hasta donde yo tengo entendido hasta ahora, en ninguno de los desplegados que ha sacado esta asociación religiosa para tratar de desmentir a los reporteros y a los medios de información que han canalizado estas denuncias, en ningún caso hasta ahora, repito, se han presentado respuestas específicas a las demandas específicas. A veces se trata de desautorizar una denuncia porque es muy general. En esta ocasión se trata de desautorizar esta denuncia porque es demasiado particular, demasiado específica, tiene un lugar en el tiempo y en el espacio y la asociación no tiene con qué responder. Ahora, por otra parte, hay que destacar que Samuel Joaquín se niega a dar entrevistas, se niega a responder sobre estas denuncias específicas. Yo en particular recibí una sugerente carta que se publicó en La Jornada en el Correo Ilustrado, donde se trata de asociar el trabajo periodístico que yo realicé, como lo realizaron ustedes y otros medios, con una agrupación que se dedica al análisis y la investigación de las desviaciones que se presentan en las asociaciones religiosas en México, independientemente de que exista, por razones obvias, de que la denuncia es objeto de análisis de los periodistas o de los institutos de investigación, independientemente de que haya esa coincidencia, eso no quiere decir que necesariamente hay una coincidencia conspirativa entre los reporteros, los medios y quienes han denunciado. Entonces, evidentemente, de lo que se trata aquí es de tratar de camuflar, de eludir la acusación concreta y de responder a ella. Entonces, en principio, Samuel Joaquín no da entrevistas. Yo solicité públicamente una entrevista y no se me concedió. Desafortunadamente, yo reitero aquí la invitación a que se me conceda esa entrevista, porque a fin de cuentas un abogado no puede responder por un entrevistado potencial. Si así fuera, pues el arzobispo me enviaría a su abogado a las conferencias de prensa, Marcial Maciel Degollado, el superior general de los legionarios de Cristo, haría lo mismo, y cualesquiera otros religiosos que por su ubicación en la opinión pública deberían de responder directamente a los señalamientos que la opinión pública les hace. Ahora, yo creo que no hay nada más peligroso que cualquier organización rodeada y protegida en la secrecía y en la impunidad. La opinión pública actual, en este 1997, está exigiendo que todos los organismos que representen algo ante la opinión pública sean capaces de transparentar su actividad. Si no son capaces de hacerlo, es normal que se generen sospechas en torno de ellos. Pero las sospechas son secundarias frente a las denuncias específicas que se han presentado en este caso concreto ante la asociación religiosa que se llama La Luz del Mundo, que precisamente acaba de tener su celebración principal, que es la Santa Cena, y donde lo que nosotros podemos ver, según lo hemos visto a través de algunos testimonios videograbados, lo que presenciamos es la completa entrega de la feligresía y sus seguidores a lo que indique el pastor y líder de la asociación. Ahora, retomando un poco las palabras de usted, señor Guerrero, esto quiere decir, según esta gente de La Luz del Mundo, el hecho de que varios medios se hayan abocado a investigar, ellos sienten que es una campaña en su contra, están conspirando en su contra. Esto ha coincidido y es parte del reflejo que viene en sus desplegados, ¿no? Yo creo que la única campaña que está presenciándose aquí es una campaña de liderazgo de La Luz del Mundo contra su propia feligresía y sus propios valores. Ellos constantemente, los voceros de La Luz del Mundo, hablan de que quienes denuncian y quienes critican son partidarios de una intolerancia que los afectaría a ellos. Los reporteros, en nuestro trabajo, normalmente lo que decimos es que aquí hay una denuncia concreta y se necesita una respuesta concreta ante esa denuncia. Si esa respuesta no se presenta en el proceso de elaboración de una nota informativa, ya no es responsabilidad de los reporteros. Y digo yo que es una campaña de ellos contra los valores de su propia iglesia, porque una cosa es el discurso público y la actividad privada frente a esos valores que este pastor vive cotidianamente según las denuncias presentadas. Entonces el problema no es contra la feligresía de una asociación religiosa, sino contra la incongruencia que hay entre el discurso y la práctica cotidiana de un líder específico de una asociación religiosa específica. Entonces yo no veo ninguna otra campaña más que esa, y habría que entonces que asociar a esa campaña pues el conjunto de personas que están tratando de denunciar, algunos que sí con todo valor lo han hecho y algunos más que prefieren no hacerlo porque se mantienen dentro del grupo de incondicionales
que fue constituido por este líder desde 1964, si no me equivoco, a modo de protegerse de las críticas que en la propia directiva de la iglesia se presentaban cuando él heredó el liderazgo de su padre de esta iglesia. Entonces, yo no veo ninguna campaña, lo único que veo es una opinión pública dispuesta a recibir trabajos serios y de investigación que se han presentado, y veo también la renuencia completa de una asociación religiosa que no permite que su propio líder, como cualquier otro líder de cualquier otro sector en el mundo y en México, está dispuesto a dar entrevistas cuando se le requiere, más cuando se trata de algo tan grave, tan específico y que tendría tanta repercusión si se conociera entre sus seguidores, porque da la casualidad que sus seguidores no pueden ver las denuncias que se hacen contra su líder. Entonces ellos están increíblemente aislados en 1997 de los medios de comunicación y mucho más de aquellos que han canalizado denuncias específicas contra su líder. Entonces hay una especie de vida en la Edad Media en algunos sectores de la hermosa provincia, que es la sede principal donde se encuentra este templo multimillonario, que fue construido, sí, con dinero, pero también con un esfuerzo enorme de mucha gente que cree con toda legitimidad en los principios y valores de esa iglesia, pero que si conociera las denuncias, la calidad de los denunciantes y los aspectos específicos, yo creo que empezaría a dudar seriamente de la congruencia que este líder se atribuye y que este líder trata de propagandizar a toda costa.